Hola, qué bueno que nos estás viendo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Comunión de Vida para acceder a nuestra biblioteca con recursos de estudios bíblicos y sermones que van a ser de edificación a tu vida. Y no olvides de compartirlo con tus familiares y amigos. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida a nuestro estudio, nuestro servicio de estudio bíblico y discipulado de la Iglesia Hispana Comunión de Vida en el área de Lake Norman, en Carolina del Norte. Um, Gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Mi nombre es Luis Omar Mercado y en la noche de hoy pues vamos a continuar con la segunda parte del estudio de mayordomía que comenzáramos la semana pasada. Les exhorto a los hermanos pues, que no pudieron acompañarnos en esa noche, eh, que busquen el canal de YouTube de Comunión de Vida, y ahí podrán encontrar la grabación de esa primera sesión. Hermanos, vamos a comenzar orando y presentándonos al Señor. Así que, Padre, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de exponer tu palabra y poder brindar este estudio. Te pido en esta noche que nos acompañes, que nos bendigas, que bendigas a cada uno de los hermanos que se nos han unido a través de la plataforma de Zoom y a aquellos que nos ven a través de Facebook o a través de algún otro método social. Te pedimos pues, que nos utilices, Señor, que seas tú hablando y utilizándonos como instrumento, Padre, para poder traer el mensaje y el material que tú quieres llevar a la iglesia. Me presento ante ti, te pido que me acompañes y que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, en la vez pasada estuvimos comenzando con el taller de mayordomía, el estudio de mayordomía, y estuvimos cubriendo diferentes áreas. Pudimos definir qué era la mayordomía desde una perspectiva cristiana, y las diferentes áreas que la mayordomía cubre, tales como la creación, el manejo del tiempo, la mayordomía de nuestros dones, de los dones que el Señor nos ha dado, ¿no? La mayordomía de los talentos y la mayordomía del tesoro. Algunas de estas, pues, entramos en unas breves descripciones porque vamos a estar desarrollándolas más durante esta sesión y la próxima sesión. En la noche de hoy vamos a estar hablando sobre la mayordomía de los dones. Y más bien aquellos fundamentos de mayordomía que nos van a ayudar a poder hacer el mejor uso de la mayordomía de los dones que nuestro Dios nos ha permitido tener. Así que voy a compartir mi pantalla para iniciar la presentación. Y tal como mencionamos en la vez pasada, el material que es utilizado para presentar el estudio, pues es un material que nos fue facilitado por la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Distrito de Puerto Rico. Y fue preparado por la hermana Miriam Rodríguez de Ayala, quien es un analista financiero personal con 30 años de experiencia y fue estudiante de maestría del Seminario Teológico de Puerto Rico. El estudio bíblico se conduce con el propósito de ampliar el conocimiento de nuestra congregación y audiencia sobre temas de mayordomía y administración. Y importante recalcar que el estudio no es una consultoría financiera. Así que, hermanos, sin más preámbulos, pues comenzamos en la noche de hoy con la mayordomía de los dones. Y vamos a estar viendo pues cuáles son aquellos fundamentos de mayordomía y cómo estos impactan los dones espirituales. Como hablamos en la vez pasada,
definimos lo que era la mayordomía y lo que es ser un mayordomo. Y a modo de repaso, la mayordomía se define como la administración obediente de la vida y sus recursos bajo la guía del Espíritu Santo, la cual va a glorificar a Dios y va a aportar al avance del reino de Dios. Y en esa ocasión, pues, mencionamos que la mayordomía es un estilo de vida que reconoce y acepta el señorío de Cristo y asume las responsabilidades de guardar, cuidar y administrar todo lo que Dios nos ha confiado. También hablamos y definimos lo que era ser un mayordomo, y el mayordomo es aquel que administra y cuida la propiedad de alguien. Y cuando hablamos de esa propiedad, pues mencionamos que la propiedad no es del mayordomo. El mayordomo simplemente es quien la cuida. Y eso lo que nos tiene que llevar es al pensamiento de que nada de lo que nosotros tenemos es nuestro, sino que todo le pertenece a Dios, siendo aquellas posesiones materiales, siendo aquellos talentos, siendo todas aquellas herramientas y habilidades que el Señor nos ha permitido tener. Entonces, hermanos, cuando entramos en los fundamentos de la mayordomía, tenemos 3 fundamentos. El primero de ellos es la adoración. Vamos a estar hablando sobre la gracia de Dios y sobre la gratitud. Y estos fundamentos pues están basados en las escrituras. El fundamento de la adoración podemos dirigirnos a Primera de Crónicas 16, del 25 al 29, al cual le voy a dar lectura. Y leemos la palabra del Señor. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Cuando hablamos de la gracia de Dios, la base bíblica para efectos del estudio en Efesios 2:8. Y Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es nada que nosotros hagamos, Señor. Es porque al Señor le place. A Dios le place y es por su gracia que nosotros somos salvos y recibimos estos dones y capacidades y habilidades de los cuales debemos ser mayordomos. Y para la gratitud, el Salmo 75:1, Salmo 71 nos dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Amén. Entonces, hermano, pues vamos a entrar a definir o entrar más en detalle en cada uno de estos fundamentos, comenzando por la adoración. Y es que la mayordomía es nuestro acto de adoración. El nosotros poder ser mayordomos de aquello que Dios nos da es un acto y es una forma de nosotros poder adorar a Dios. Y esto es algo que tiene que ser cuidado y cultivado. Esto comienza con reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas y que Él es dueño de todo. Y esto pues lo vamos a estar repitiendo durante todo el estudio, pero es que pues, es una realidad absoluta, hermano. Nosotros tenemos que comprender y aceptar que nuestro Dios es dueño de todo, que nada de lo que nosotros tenemos es nuestro, aunque nosotros lo llamamos nuestro todos los días, pero todo le pertenece a Dios. Y nuestro mayor ejemplo es Jesús, porque Jesús se convirtió en el mayordomo y siervo por excelencia. Cuando Jesús vivió en la tierra, lo dio todo y se entregó en completa sumisión al Padre. Se entregó al mundo como siervo de Dios. Como siervo, tenía la gran responsabilidad de cumplir el mandato divino, enfrentar la muerte y dar su último tesoro, su propia vida para salvar la vida de todos.
Y esto nos tiene que llevar a nosotros a pensar, hermanos, si Jesús es nuestro ejemplo a seguir, ¿cuál es la entrega mayor que nosotros le vamos a dar a Dios como siervos y como mayordomos? Ninguno de nosotros vamos a tener el gran peso ni esa gran responsabilidad de entregar nuestras vidas por la salvación de toda la humanidad. Eso era un peso que solamente Jesús podía cargar. Pero nosotros lo menos que podemos hacer es darle de lo mucho que Él nos da. Es nosotros ofrecer, pues como hablamos en la clase anterior, es ofrecerle de nuestro tiempo, es tener un mejor cuidado de toda la creación que Él ha puesto a nuestros pies y que nos ha puesto a nosotros a guardar. De poder utilizar los talentos que cada uno de nosotros, pues, que han sido reconocidos en nuestras vidas y que pues, hemos o nosotros podido identificar o otras personas han visto en nosotros. Todo lo que nosotros tenemos que ponerlo a la disposición del Señor para su gloria, para su honra. El próximo fundamento es la gracia de Dios. Y es que la mayordomía es nuestra respuesta a la gracia de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es la gracia? ¿Cómo podemos definirla? La gracia la podemos definir como que es un inmerecido favor o regalo. El inmerecido perdón, la bondad y la misericordia que Dios nos da. Cuando hablamos de la gracia también tenemos que entender que es la realidad central en la que nosotros podemos comenzar a entender qué hacer con los recursos que nosotros tenemos. Es nuestra inclinación y pues muchos de nosotros fuimos enseñados a que cuando recibimos algo, lo primero que decimos es muchas gracias o damos las gracias. Y a veces es un término que utilizamos o muy loosely o we take for granted, que lo utilizamos ligeramente. Pero el verdadero significado de gracia es ese, es un inmerecido favor o regalo. Y nada de lo que nosotros tenemos, hermanos, merecemos. Nosotros tropezamos todos los días, cada día nosotros tenemos algún problema, algún desliz, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Y no debemos ver lo que nosotros recibimos como algo ganado, sino que simplemente Dios, en su infinita gracia y misericordia, nos permite tener esos recursos, esos beneficios, pues esos privilegios. Es necesario que nosotros tengamos conversaciones también y podamos descubrir cuánto las cosas materiales dominan nuestras vidas. Nosotros necesitamos ser honestos con nosotros mismos y ver cuál es la importancia que le damos al dinero en nuestras vidas. Uno de los ejemplos pues, que está relacionado pues, con el tema y que tal vez puede ser un poco controversial, pero tenemos que mencionarlo, es cuando nosotros sacrificamos el diezmo por ahorrar o por utilizarlo en alguna otra necesidad. Una de ellas puede ser, a modo de ejemplo, que estamos planificando un viaje. Todos sabemos que los viajes pues, son costosos. Necesitamos diferentes recursos dependiendo del área donde vamos a viajar. Pues va a ser el volumen y la cantidad de gastos que tengamos. Y es que, hermano, lo que tenemos que tal vez dar una vuelta atrás y pensar es que el ser un buen mayordomo y dar por gracia lo que por gracia nosotros recibimos, conlleva el reconocer que Dios suplirá para absolutamente todo. Si es la voluntad del Señor que nosotros nos demos ese viaje, el Señor va a suplir para eso. Claro, hay una parte que nosotros tenemos que tener bien en mente, y es que nosotros tenemos que ser buenos mayordomos de esos recursos que el Señor nos da. Solamente el pensar de que voy a diezmar porque no me va a faltar nada y el Señor va a cubrir
los gastos que yo necesito en ese viaje, no es suficiente, porque ya nosotros estamos dando por querer recibir o esperar un beneficio, sino que esos recursos que ya nosotros tenemos, que estamos recibiendo, si nosotros somos buenos administradores y seguimos la guía del Espíritu Santo, vamos a poder cumplir con nuestras responsabilidades, una de ellas pues siendo el diezmo, y también vamos a poder administrar los recursos suficientemente bien para poder acomodar ese viaje o ese gasto que nosotros pues, anhelamos o necesitamos tener. Y recordemos lo que la palabra nos dice en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto es bien importante, hermanos, porque si nosotros tomamos ese primer paso, y nosotros cumplimos con nuestras responsabilidades en la iglesia, y muchas veces cuando hablamos de diezmo, pues sí, hablamos de una cantidad o una aportación de dinero. Reconocemos que hay ocasiones en que estamos sin trabajo o no tenemos con qué diezmar. Y en esas ocasiones, hermano, es donde nosotros tenemos que ver otras áreas de lo que nosotros recibimos, tal como nuestros talentos, tal como algún don que ha sido reconocido en nuestras vidas. Y esa es nuestra ofrenda, ese es nuestro acto de gratitud al Señor, de poder dar de eso que hemos recibido y poder ponerlo a la disposición de su obra. El tercer fundamento que vamos a cubrir pues, es la gratitud. Es que nosotros somos agradecidos porque reconocemos que la bondad y la misericordia de Dios están en cada paso de nuestra vida. Es que la gratitud es el sentimiento que experimenta una persona al estimar un favor o beneficio que alguien le ha concedido. ¿Qué nosotros estamos haciendo? Estamos dispuestos a hacer como muestra de gratitud por todo aquello que Dios nos da. Y esto pues está relacionado con lo que acabamos de hablar sobre la gracia. Y es que nosotros en esa muestra de gratitud estamos dispuestos a darle al Señor. Y aquí tenemos que ver pues las diferentes áreas de nuestras vidas nuevamente y ver cómo nosotros podremos mostrar esa gratitud al Señor de una forma desinteresada, de una forma en la cual nosotros nos podamos entregar sin reserva y poder darle al Señor esa muestra de gratitud. Yo tengo que admitirles, hermanos, que para mí estar al frente de una cámara o al frente de un grupo es bien nerve-wracking, es bien temeroso para mí. Sin embargo, he reconocido que es parte del llamado que el Señor ha hecho en mi vida y es parte de las experiencias que he tenido de poder pasar por diferentes experiencias que me han permitido crecer en el aspecto de la mayordomía y ver que son experiencias y pruebas por las cuales he pasado, que el Señor me ha preparado. Y aunque se me hace difícil poder hacer esto, pues sé que es lo menos que puedo dar al Señor, porque Él me ha bendecido pues sobreabundantemente y me ha permitido pues tener esas experiencias para poder compartir esto con ustedes. Así que no se deje vencer por el temor, no se ponga limitaciones. Es algo que yo espero que en algún momento pueda superar, pero que les exhorto a que pongan sus talentos y brinden lo que son para la obra del Señor. El Salmo 103, del 1 al 4, nos dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias,
el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordias. Amén. El Señor va a hacer todo eso para nosotros. Y no hay nada que nosotros podamos clamar a Él que Él no vaya a dejar de escucharnos. Él siempre va a escucharnos. Él siempre va a buscar esos beneficios y poder darnos esas bendiciones. Nosotros tenemos que orar por su voluntad y permitir que Él haga su voluntad en nuestras vidas y que nosotros podamos comprender cuál es la voluntad de Él para nosotros. En cada instante nosotros somos sostenidos por el cuidado de Dios y su poder. Aún en aquellos momentos de dolor, angustia, soledad, Dios está ahí. Él sufre con nosotros, se angustia con nosotros. Clamemos a Él, confortémonos en Él. Hemos sido salvos por su gracia y la palabra nos dice que su misericordia se renuevan cada mañana. Esto lo podemos ver en Lamentaciones 3:23. Así que, hermanos, la palabra de Dios está llena de instrucción. La palabra de Dios es nuestro manual de vida. Y a modo de compartirlo, yo no sé cuántos de ustedes cuando compran algún artículo o van a montar algo, rápidamente comienzan a hacerlo y no utilizan el libro de instrucciones. Yo voy a ser el primero que levanto la mano porque en muchas ocasiones lo he hecho. Y por eso es que a veces pues, nos sobra algún tornillo o alguna pieza no encaja. Y la palabra de Dios es nuestro manual de vida, es nuestro libro de instrucción. Y es algo que nosotros pues tenemos que estar constantemente leyendo, instruyéndonos en ella, utilizándola, porque es nuestra mayor herramienta, hermano. Y aún en la lectura y en la instrucción de la palabra, es otra muestra de gratitud que nosotros podemos darle al Señor, de dedicarle tiempo a toda esa inspiración que le dio a diferentes personas durante el transcurso de décadas, de siglos, y que nos sirve y debe ser el manual de nuestra vida. Cuando hablamos también de la mayordomía, pues hay un gran fundamento en la mayordomía. Y esto es la confianza y la fe. Vamos a leer el Salmo 40 del 1 al 4. Le voy a pedir a mi esposa Yajaira que le dé lectura a esa porción bíblica. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Amén. Amén, hermano. La confianza en Dios nos facilita hacer su voluntad. Dios nunca quita su mirada de nosotros. Él está en control de todo y sobre todas las cosas. Sin embargo, esto no nos exime de tener responsabilidad sobre nuestras acciones, porque Dios nos ha permitido ejercer control de nosotros mismos y nos pedirá cuenta por las decisiones que tomemos en nuestras vidas. Y de esto podemos ver ejemplos a través de las escrituras, Mateo 12:36, Romanos 14:2 y 2 de Corintios 5:10. Es que muchas de las decisiones que nosotros tomamos a diario en nuestras vidas son motivadas por nuestro temor al futuro y no en nuestra confianza en Dios, especialmente las decisiones financieras. Nosotros tenemos que incluir a Dios en cada una de nuestras decisiones y cuando planificamos nuestro futuro financiero, la confianza y la fe en Dios necesitan estar envueltas. Y esto es bien importante, hermano, porque nosotros pues tenemos que actuar con fe y con confianza.
muchas veces nosotros, cuando hablamos de las decisiones financieras, la planificación financiera, no hay nada mal con eso. Al contrario, nosotros debemos estar teniendo esto en cuenta y tomando planes y haciendo planes para poder ser buenos administradores de esos recursos y beneficios que el Señor nos da. Pero hay ocasiones que nosotros pues tomamos muchas decisiones por miedo o dejamos o aplazamos decisiones por el temor a que no vamos a tener los recursos en el tiempo que los necesitemos. Y esto nos puede llevar a nuevamente pues tomar decisiones que nos limitan en la capacidad que nosotros podemos ayudar en la iglesia. Ya sea a través de los diezmos, a través de las ofrendas. Por darle un ejemplo, tal vez nosotros el clima actual pues es distinto. Yo creo que nosotros no salimos por otra razón. Pero pudieron haber ocasiones en nuestro pasado que nosotros no íbamos a la iglesia porque a lo mejor no teníamos suficiente gasolina en nuestros vehículos para llegar, o porque estábamos pensando que no íbamos a tener recursos para poder llenar nuestros tanques luego de ir al servicio. Es que, hermano, cuando usted pone al Señor primero, Él va a cubrir esa necesidad. Y es un acto de fe de nosotros saber que aunque no sabemos qué nos depara mañana y qué recursos vamos a tener, estamos actuando con fe en utilizar ese vehículo para llegar a la casa del Señor, a adorarlo y a servirlo. Algo también que tenemos que tener en consideración cuando hablamos de la confianza, la confianza en la fe, es que cualquier acción que no es de fe es de pecado. Todo lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que tomar esas decisiones orando y confiando en el Señor. Romanos 14:23 abunda más sobre este punto, ¿no? Y nos dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que está claro en la palabra, hermano. Nosotros tendemos a buscar protegernos de cualquier evento futuro, tal y como le estaba mencionando, que no es que haya algo malo en eso, sino que el problema surge cuando nosotros nos volvemos esclavos del temor y dejamos fuera la confianza y la fe en Dios. Un ejemplo fue el principio de esta pandemia. ¿Cuántos de nosotros fuimos, cuando esto comenzó, a algún supermercado o alguna tienda por departamento a buscar artículos de primera necesidad y no los conseguíamos? Irónicamente, uno de los primeros que no se conseguía era papel de baño. Creo que todavía es difícil conseguirlo. Pero así nos pasó con el agua, con artículos de limpieza, con desinfectantes. Conseguir un hand sanitizer era algo sumamente difícil. ¿Y qué sucedió? Pues muchas personas en ese temor a qué va a suceder mañana, qué va a suceder pasado, comenzaron a acaparar todos estos productos. Y ahí nosotros asumimos una postura de yo primero, yo segundo, yo tercero. Y no pensamos en que hay otras personas que van a tener necesidad de esos artículos. Y realmente, pues, tal vez hubieron personas, estoy seguro que hubieron personas que no tenían artículos necesarios para poder hacer su faena diaria, cuando habían otras personas que tenían almacenes en sus propias casas con artículos. Y ahí es donde podemos ver un ejemplo de que no dependemos de Dios para poder planificar y poder hacer buen uso de los recursos que el Señor nos permitió
pero también de pensar en aquellos otros hermanos que van a tener esa necesidad. Cuando nuestra fe está fundada en Cristo Jesús y no en la seguridad material, nosotros somos como aquel hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y esto lo podemos ver en el Sermón del Monte, en Mateo, específicamente Mateo 7, del 24 al 27. Tenemos que ver, hermanos, que lo opuesto del miedo o temor es la fe. Y la fe es descrita en la carta de los Hebreos como las cosas que nosotros esperamos y las cosas que en este momento no tenemos. Y les traigo este ejemplo, pero yo recuerdo, hermanos, que en mis tiempos de infancia habían predicadores que exhortaban a que colocaran en el refrigerador una foto de aquello que deseaban. Y muchas personas pues colocaban la foto de la casa, la foto del carro, y yo pues siempre encontraba eso bien peculiar. Y no fue hasta que pues comencé a adentrar más en los caminos del Señor y ver que pues el mero hecho de colocar esa foto de ese artículo en el refrigerador no iba a traer ningún resultado. Iba a ser simple y sencillamente una foto de algo que nosotros queríamos. Lo que traía resultados era ejercer nuestra fe. Era poder identificar aquello que nosotros esperábamos tener y que en ese momento no teníamos. Y simple y sencillamente utilizarlo como un recordatorio de que eso era algo que nosotros queríamos, algo que tal vez nosotros necesitábamos, y que simple y sencillamente era nuestra dependencia en Dios, nuestra confianza y nuestra fe de que Él iba a suplir esa necesidad, lo que iba a lograr que eso se materializara. Y es que tenemos que recordar, hermano, porque esto es simplemente un ejemplo. Nuestros anhelos materiales deben ser secundarios al anhelo de vivir plenamente en Dios. Tenemos que recordar también que la confianza y la fe producen pruebas. Y por medio de estas, Dios nos permite sufrir, tal como lo hizo con los apóstoles, para nuestra madurez y para su gloria. En Santiago 1, del 2 al 4, podemos leer, nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y Romanos 5 también nos habla sobre el efecto de las pruebas en nuestras vidas. Y de esto vamos a estar hablando un poquito más adelante. Hablando de la confianza en la fe, hermanos, pues, ¿cómo nosotros confiamos en Dios? ¿Qué cosas nosotros podemos hacer para confiar en Dios? Pues primeramente buscando la dirección para nuestras vidas. A veces nosotros cometemos el error de compararnos y emular a otras personas, pensando que el éxito de nuestra vida se basa en las cosas que poseemos. Y en esto pues estamos desarrollando un sentido de autosuficiencia. Es que la autosuficiencia nos hace creer que tenemos el control de todas las cosas. Y les hago esta pregunta para propia reflexión. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que nosotros somos autores de nuestro propio destino? Ese tipo de pensamiento pues nos lleva a pensar en que somos autosuficientes y que todo lo que hacemos pues depende simple y sencillamente de nosotros. Y sabemos que esto no es así, porque esta actitud niega la fe y la confianza en Dios. Nosotros tenemos que recordar que nuestro contentamiento no es la provisión misma, sino en la fuente de provisión que es Dios. Segundo punto, el confiar en Dios es un asunto de conciencia. Nosotros tenemos que asumir el reto de buscar maneras de expresar nuestra fe mediante un compromiso espiritual y material. Desarrollando una perspectiva de largo alcance. Y en esto nos pasamos en la palabra Mateo 6:34, que nos dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán.
basta cada día su propio mal. Vuelvo y leo. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Así que nosotros tenemos que depender completamente de Dios y no afanarnos por aquellas cosas que podemos ver con esa perspectiva de largo alcance, desarrollando esa dependencia. Realmente pues permitiendo que el Señor nos capacite y nos ayude a poder lidiar con lo que cada día trae. El último punto es orando diligentemente. En Primera de Tesalonicenses, del 5, 17 al 18, nos dice, orad sin cesar. Dad gracias en esto, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y este es uno de los puntos pues, más importantes, hermanos, la oración. Y con el aspecto de la oración, pues tal vez podemos volver atrás al aspecto de la mayordomía del tiempo. Yo creo que para muchos de nosotros, tal vez podemos pasar el día sin haber sacado tiempo para orar. Muchas veces lo hacemos en nuestros carros, de camino al trabajo, muchas veces mientras estamos trabajando. Y no es que haya algo mal en eso. Nosotros tenemos que estar constantemente orando y teniendo conversaciones con el Señor durante el día. Si nosotros hablamos de poder poner todas nuestras decisiones y pedir al Señor la dirección, su dirección en todo lo que hacemos, pues eso va a conllevar que nosotros estemos constantemente comunicándonos y orando y teniendo esas conversaciones con el Señor. Pero nosotros tenemos que, al ser buenos mayordomos del tiempo, sacar un tiempo definido para nosotros poder establecer esa comunicación con Dios, poder recibir la dirección del Espíritu Santo y sacar un tiempo. Lo más recomendable es hacerlo temprano en la mañana. Es comenzar nuestro día con la oración, es sacar un tiempo para poder leer la palabra, para poder reflexionar en ella y para poder orar, para que el Señor y para que el Espíritu Santo pues nos ayude a discernir lo que acabamos de leer, nos dé discernimiento en aquellas decisiones que nosotros tenemos que tomar y que el Espíritu Santo redarguya en nosotros en aquellas áreas que nosotros debemos cambiar y las cosas que debemos hacer y tener en cuenta durante el transcurso del día. Una práctica buena es orar antes de acostarnos, es sacar tiempo también, de la misma forma que comenzamos nuestro día, pues terminarlo, y es en la presencia del Señor. Yo creo que muchos pues podrán tal vez coincidir conmigo que cuando uno pues saca ese tiempo para orar en las noches, tiene un descanso reparador y se siente bien el poder acostarnos sabiendo que tuvimos una conversación con el Señor, sabiendo que le presentamos todas nuestras peticiones, que pedimos perdón por nuestros pecados y nuestras ofensas. Y estas son cosas por las cuales pues, nosotros oramos constantemente. Algo a lo que les exhorto es pues, que incluyan en sus oraciones, que el Señor pueda ayudarle a ser buenos mayordomos de todo aquello que Él nos da. Hace 2 slides atrás pues hablamos sobre las pruebas y el efecto de las pruebas. Pues en muchas ocasiones, hermanos, las pruebas producen quebrantamiento. Y es que el quebrantamiento provoca nuestra total dependencia en Dios. En 2 Corintios 2:5 nos dice que porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Cuando hablamos del quebrantamiento, esto es una condición en la cual Dios permite que ciertas circunstancias afecten nuestra vida hasta el punto que tengamos que depender totalmente de Él. El propósito del quebrantamiento es doblegar nuestra voluntad
nuestro yo, nuestro ego, y que dependamos completamente de él. El yo es algo que se manifiesta continuamente y Dios permite las pruebas para exterminarlo de nuestras vidas, porque la perfección de nuestra fe viene por esas mismas pruebas. En Santiago 1, del 2 al 3, podemos leer, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las finanzas es una de esas áreas donde Dios prueba nuestra obediencia. Y nuestra respuesta testifica sobre nuestra dependencia en Dios. Todo lo que nos pasa es porque Dios lo permite, y el resultado final siempre va a ser para su gloria. Nosotros podemos actuar con pánico y abandonar nuestros principios cristianos buscando proteger nuestra seguridad, o aceptar la autoridad de Dios en nuestras vidas y ver la oportunidad de confiar completamente en Dios y testificar que no importa la circunstancia que vivamos, le servimos al Señor. Y algo más pues que en lo cual pues yo he pasado por esta circunstancia. Y es que cuántas veces nosotros hemos pasado por un proceso de prueba o un proceso de quebrantamiento, y nuestra tendencia es, en vez de acercarnos más al Señor y arraigarnos más a Él, es de alejarnos. Es de dejar fuera al Señor, dejar fuera que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Y muchas veces, aún así, pues, seguimos siendo cristianos, seguimos congregándonos en la iglesia, pero el amor y la entrega que nosotros teníamos no es la misma. Esto es algo pues que tal vez se puedan sentir identificados, por los cuales pues muchos de nosotros hemos pasado. Y es una tendencia pues con la cual tenemos que romper. Y cuando nos veamos en ese momento donde no vemos más ninguna otra respuesta, nuestra única respuesta va a ser acercarnos más al Señor. Es poder depender completamente de Él. Es dejar caer nuestro ego, nuestro yo, nuestra necesidad de tratar de resolver los problemas por nuestras propias fuerzas, y realmente levantar las manos y decir: Señor, ya no puedo más. Solamente tú eres quien me puede sacar de esto. Tenemos que recordar pues todas las pruebas por las cuales pasó Job. A pesar de todo, Job 1:22 en la Nueva Versión Internacional nos dice: a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Y esa fue su respuesta luego de haber perdido todo, toda su familia, todas sus posesiones. Sin embargo, ese gran quebrantamiento, él nunca dejó a Dios fuera de su vida. Y siempre lo puso primero, porque él reconoció que todo viene de Dios. Y es que nosotros podemos perderlo todo. Podemos perder nuestro trabajo, nuestro hogar, nuestras posesiones. Tenemos que confiar en el Señor y tenemos que poner todo en sus manos y reconocer que no es por nuestra fuerza, no es por nuestro esfuerzo, no es por lo que nosotros hacemos. Es que todo viene de Él. Y Él es quien nos va a proveer. Algo que también sucede, hermanos, muchas veces es que nosotros relacionamos nuestros problemas con el pecado y los vemos como un castigo de Dios. Como pues ya hemos mencionado, nuestra naturaleza es pecaminosa y todos los días nosotros vamos a estar enfrentados a algún reto o alguna circunstancia en la cual o hacemos lo correcto o hacemos lo incorrecto. En la vez pasada pues leímos
la gran tribulación de Pablo, cuando sabía lo que tenía que hacer, pero aunque sabía lo que tenía que hacer, no hacía lo que tenía que hacer. Y nosotros pues nos vemos muchas veces en esta circunstancia. Pero el mismo Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios 4:16, por tanto, no nos desanimemos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Así que tenemos que recordar pues que Cristo murió por nosotros y que Él limpió cada uno de nuestros pecados, y a través de su sangre pues nuestros pecados fueron limpios y tenemos acceso al Padre y tenemos la salvación. Así que no podemos quedarnos atrás ni estancarnos cuando nos vemos ante esa disyuntiva. No veamos los problemas como relacionados al pecado, no los veamos como un castigo de Dios. Al contrario, son pruebas por las cuales nosotros tenemos que pasar y experiencias por las cuales nosotros van a seguir formando quiénes somos, nuestro futuro, y van a ser experiencias con las cuales nosotros podemos compartir con otros hermanos. Yo siempre he tratado de verlo de esta forma, que cada una de las cosas que a nosotros nos han pasado, cada una de las experiencias que hemos vivido, es porque el Señor nos ha permitido tenerlas para nosotros poder estar preparados en unas ocasiones futuras o poder ayudar a aquellos que están pasando por esas situaciones. Así que son experiencias que nos preparan pues, para poder ser consejeros y poder ayudar a aquellos que necesiten escuchar que no son solamente ellos los que han pasado por esa experiencia, sino que nosotros también las hemos tenido. Cuando nosotros llegamos a depender totalmente de Dios, comenzamos a ser útiles en el plan que Él tiene para nuestras vidas. En Romanos 8:28, la nueva versión internacional, nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, después del quebrantamiento comienza el proceso de restauración donde nosotros podemos ver con más claridad lo que el Señor nos quiere enseñar. Volviendo al punto que estaba mencionando. Cuando nosotros estamos pasando por ese proceso, muchas veces es difícil ver la salida y poder entender en ese momento la razón por la cual estamos pasando por eso. Pero ahí a donde viene nuestra confianza en Dios y el poder saber que toda nuestra dependencia, que toda nuestra fe, que toda nuestra confianza está sobre Él. Y que de la misma forma que nosotros pasamos por ese proceso, cuando nosotros ponemos nuestro corazón, ponemos nuestra confianza y nuestra fe sobre Él, Él nos va a ayudar a salir de ese proceso. Hermano, todos estos fundamentos y estos principios nos van a llevar a poder entender mejor la mayordomía de los dones espirituales. Y la vez pasada nosotros hablamos sobre los dones espirituales y hablamos que el Espíritu de Dios reparte dones para el engrandecimiento de su reino, que no son para un beneficio individual, aunque el ejercicio de ellos nos bendice tanto individual como colectivamente. Y leímos en esa ocasión Romanos 12, del 6 al 8, donde leemos, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si el de prestar un servicio, que lo preste. Si el de enseñar, que enseñe. Si el de animar a otros, que los anime. Si el de socorrer los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. La espiritualidad, cuando hablamos de los dones espirituales,
La espiritualidad es el estado mental vitalizado por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas que cubre todas nuestras facultades humanas, el intelecto, los sentimientos y las emociones, la voluntad y todos los atributos de nuestra personalidad. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, cedemos el control de nuestras emociones y permitimos que prevalezcan en ellas el amor, que es el sentimiento más noble y profundo que Dios nos ha dado. Jesús afirmó que el amor es nuestro gran mandamiento. Eso lo podemos ver en Mateo 22, del 34 al 40. Al someternos a una vida plena espiritual, nosotros estamos rindiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Sometemos de forma voluntaria y gozosa todas nuestras facultades al dominio y la guía del Espíritu Santo. O sea que estamos cediendo todo nuestro intelecto, nuestros sentimientos, nuestras emociones a la guía del Espíritu Santo. Esto implica que estamos dispuestos a permitir que el Espíritu Santo nos ilumine, nos regenere, nos restaure, nos guíe y nos llene de su poder. Nuestro ego, nuestras necesidades, nuestros intereses personales menguan porque somos nacidos como nuevas criaturas por medio del Espíritu Santo. Y todo nuestro yo se transforma a la humilde mentalidad de Cristo. Nosotros debemos buscar que nuestro yo mengue. ¿Qué es nuestro yo? Cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras actitudes, realmente todo lo que nosotros somos. Nosotros debemos menguar para que el Señor crezca y sea quien tome el control de nuestras vidas. Solamente de esta forma Dios puede crecer en nosotros. Si no estamos dispuestos a ceder, no estamos permitiendo que Dios reine en nuestras vidas. Así que, hermanos, 1 Corintios 2, del 12 al 13, nos dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Cuando nosotros logramos entender el concepto de la adoración, la gracia de Dios y la gratitud, es que entonces nosotros podemos comenzar el proceso de la mayordomía de nuestros dones espirituales. Al reconocer y entender que no se trata de nosotros, sino que todo se trata de Dios. Esto lo han visto tal vez en muchos lugares. Cuando decimos it's all about Jesus, todo se trata de Dios. Así que, hermanos, hasta aquí la clase de hoy, la lección de hoy. Les exhorto nuevamente a que nos acompañen en la próxima semana, donde vamos a adentrar más en lo que es la mayordomía de las finanzas. Hoy estuvimos hablando sobre el quebrantamiento. Vamos a comenzar la próxima clase hablando sobre lo que es el contentamiento. Vamos a estar hablando sobre eso y vamos a estar hablando sobre la mayordomía de nuestras finanzas y proveyendo algunas herramientas para nosotros poder ser buenos mayordomos de los bienes que el Señor nos da.
Hola, qué bueno que nos estás viendo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Comunión de Vida para acceder a nuestra biblioteca con recursos de estudios bíblicos y sermones que van a ser de edificación a tu vida. Y no olvides de compartirlo con tus familiares y amigos.